Rosalía, Hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos, pasando tiempos muy complicados, muy difíciles. Ajá, está complejo, no hay Todo, que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza. Esto va a cierto. mejorar, ¿Qué tal por esto va a allí? mejorar. ¿Cómo está la situación? ¿Todos bien? ¿En Chile? Uf, en Chile está compleja la situación. Yo la verdad es que esto nos pilló muy desprevenidos como en general le pasó a muchos países del mundo. Creo que es algo que en lo personal también pienso que se pudo haber previsto. Ya Bill Gates el 2015 ya venía hablando de las pandemias. Se pudo haber previsto al menos sus efectos. Esto tiene una consecuencias financieras, tiene consecuencias de gente. Yo trabajo en las cárceles, trabajo en la cárcel. Imagínate la situación sanitaria que se está viviendo en las cárceles. Hoy en día, por primera vez, estamos como sociedad empatizando con lo que ocurre de ser preso de un espacio. Porque hoy en día somos presos de nuestro espacio. A pesar de que nos levantamos en una cama cómoda, vamos a la cocina, vamos al baño, sin embargo en las cárceles eso nunca ha acontecido. Entonces ahora hay un poquito más de empatía al respecto, pero las determinaciones que se están tomando han sido bastante improvisadas. Es lo que está pasando, lo que yo veo acá en Chile. Pero en este momento vamos a hablar de algo que nos convoca, que es muy importante, es muy relevante tocar, es la situación de los contratos de los jugadores profesionales. Creo que también la industria del fútbol profesional está trayendo muchas consecuencias por contratos que no se terminan, auspiciadores, televisación, entonces un efecto dominó interesante de ver en su integralidad, en su dimensión global. Y creo que acá tú eres una persona que nos puede ayudar mucho a ir despejando el panorama, a ir entendiendo un poco esta ecuación que tiene muchas variables, es muy compleja, no tiene respuestas absolutas hoy tampoco. Y sin embargo, tenemos muchas preguntas, la gente nos está tapando preguntas, entonces va a ser súper interesante que el día de mañana, cuando termine la actividad que estamos realizando, podamos hacernos cargo de las respuestas, de las preguntas que nos han hecho. A lo mejor no vamos a tener la respuesta, pero esa nos va a permitir salir a encontrarla. Como bien dice Luis, el arte de la guerra es eso, el arte de la guerra es adaptarse a los contextos, es pensar estratégicamente, y en eso, en el deporte, le llevamos gran ventaja a la academia. Así que, Rosalía, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Sebas. Bueno, como ya sabéis, España estamos pasando una situación que es muy grave, muy crítica, es muy seria y la verdad es que es una situación que, por supuesto, no ha dejado al margen al mundo del deporte y al mundo del fútbol, ¿no? Que es bueno, un poco el objeto de debate hoy. Desde el Instituto Iberoamericano, como estaba diciendo Luis, bueno, pues tuvimos esta iniciativa, la verdad es que fue todo ayer, un poco fruto de lo que nos está pasando, de cómo nos están llamando los jugadores, los propios clubes, qué hacemos con la situación. Hay unas lagunas muy grandes, desafortunadamente tampoco tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que está pasando. Y bueno, pues de ahí nació un poco la iniciativa de ver qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros países y qué es lo que está pasando en los países vecinos, ¿no? Todos los que trabajamos dentro del mundo jurídico sabemos que el derecho comparado al final es muy, muy, muy importante. Entonces yo, bueno, desde aquí quiero dar las gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Estoy viendo a muchísimos Casi amigos. 100 Juan Carlos, personas, ¿qué? casi 100 personas. Sí, 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 estoy viendo a Jonathan en Salvador, a Omar que está en Perú, a Miguel que está en Francia, a muchísima gente, a Rafaela que está aquí en España. No sé, se me está olvidando mucha gente, pero de verdad, muchísimas gracias y sobre todo os queremos invitar a que participéis con preguntas, con ideas, con cosas que sepáis, porque lo que ya lo ha dicho Luis, pero vamos a hacer una tanda de países, también hoy nos estaban pidiendo mucha gente para que podamos expresar y poder informar lo que está pasando en cada país, que podamos hacerlo también en inglés, porque los países de Europa también tenemos un fútbol que es muy importante, no solo en España y en Portugal, lógicamente, y estamos ya preparando con colegas súper competentes, ¿vale? Entonces, para ir muy directa al grano, bueno, al final, fíjate la especial idiosincrasia y lo que ha contado Luis, lo que ha contado Alessandre,
Y bueno, un poco lo que voy a contar yo, qué es lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo, lógicamente, es una situación de sorpresa para todos. Estamos viviendo una situación que es absolutamente crítica y donde yo creo que el punto de unión en todos es que nos ha pillado desprevenidos con muchísimas lagunas. Aquí en España hay una palabra que no paramos de oír todos los días, que es la palabra ERTE, ¿de acuerdo? ¿Qué es ¿Cuál? un ERTE? La palabra ERTE, ¿vale? Que son las Er- siglas de un expediente de regulación de empleo temporal, ¿vale? Todos los clubes están pensando, hay algunos que no, que están descartando, hacer una situación de suspensión del contrato temporalmente, ¿vale? Tenemos que identificar primero cuál es el problema. El problema es que, lógicamente, no tenemos actividad deportiva. Fíjate que Alexandre estaba contando que, por ejemplo, aunque están todas las instalaciones cerradas, los deportistas de alto nivel sí que están pudiendo entrenar. En España no. Bueno, yo pienso que después de la decisión súper acertada por fin del Comité Olímpico Internacional de suspender de momento o posponer los Juegos para el año que viene, fíjate en qué situación nos encontramos, ¿vale? Tenemos una liga en España y todas las competiciones de fútbol están paradas. De momento no hay, como estaba comentando Jonathan, que le he leído antes lo que ponía, El Salvador se han cancelado definitivamente. Aquí están suspendidas de manera temporal. No sabemos qué va a pasar, ¿vale? Lo que está claro es que hay un parón en la actividad económica del fútbol, ¿vale? Y esto da lugar a una situación o a dos situaciones. Uno, no hay ingresos, es decir, la gente no va al fútbol, la gente no está pagando entradas, lógicamente las tiendas no están abiertas, no se está pudiendo vender merchandising, la mercadotecnia, es decir, hay una falta total de actividad económica. Y eso repercute directamente en qué va a pasar con los salarios de los jugadores. Entonces, yo creo que tenemos que identificar que el problema no solo lo tienen los jugadores, también lo tienen los clubes. Y hay que cuidar a las dos partes, porque lógicamente el jugador está muy preocupado por su salario. Pero tenemos que tener en cuenta que si no protegemos al club, no va a haber un sitio donde un jugador pueda trabajar. Entonces, la gran pregunta del millón, y qué es lo que está pasando, muchos jugadores nos están llegando, oye, me han hecho un ERTE. Y la primera pregunta, ¿qué es un ERTE? Bueno, el ERTE es una regulación, ¿vale? Un expediente de regulación para suspender temporalmente el empleo. Siguiente pregunta lógica, ¿qué supone un ERTE? Pues directamente el contrato del jugador se va a suspender, pero de manera temporal, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con los salarios? Todo el mundo se está preguntando, ¿qué pasa? ¿Que el Estado español va a tener que pagar el salario de Messi? No, tranquilidad, ¿vale? El ERTE supone que en lo que respecta al salario del jugador, si la entidad se acoge al ERTE, ¿vale? Que tendrá que ser aprobado por la autoridad laboral, directamente va a ser el SEPE, es decir, el gobierno, quien va a pagar un 70% de la base de cotización de los salarios de los jugadores. Pero ojo, con un tope. El tope máximo que se va a poder pagar son 1.800 euros mensuales, pero en unas circunstancias súper excepcionales. Es decir, que la mujer no esté trabajando, si es que está casado, que se tenga más de 2 hijos, etc. Es decir, que por más que, pongámonos en la situación que el Fútbol Club Barcelona se acogiera a un ERTE, hiciera un ERTE y fuera aprobado, que esa es otra de las situaciones que tiene que ser aprobado recientemente, Burger King ha intentado hacer un ERTE y se lo han negado, porque se tiene que cumplir unos requisitos, se tiene que plantear un informe, de verdad tiene que ser que exista una actividad que se haya paralizado por completo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa podría ser la situación. ¿Qué es lo que está pasando en España? Ya hay muchos clubes que se están sujetando a esas circunstancias, ¿vale? Vamos a hacer un ERTE. Ahora bien, la especial idiosincrasia del régimen de los deportistas en España hace que tengamos un montón de dudas. Hay un montón de cosas que no sabemos. Por ejemplo, decía Mestre, en Portugal, aquí la duración del contrato del deportista es determinada. Y en España también, ¿vale? ¿Qué ocurre? La temporada se supone que termina el 30 de junio. Hay jugadores que, por supuesto, tienen contrato solamente este año, pero hay jugadores que no, ¿de acuerdo? Hay jugadores que continúan, ¿de acuerdo? Cuando tú haces un ERTE, la empresa o el club, en este caso, está obligado, una vez que se haya pasado esta circunstancia tan excepcional de fuerza mayor, a seguir contratando al jugador 6 meses más, ¿vale? ¿Qué ocurre con un jugador que este año
termina su contrato a 30 de junio cuando los contratos son de duración determinada. Sin embargo, se supone que la entidad deportiva debería mantenerlo 6 meses más, ¿vale? Esa es una de las grandes incógnitas. Ahí, ¿qué pasa? Lógicamente estamos pendientes de ver si va a ser una suspensión temporal o si se va a poder continuar. Por ejemplo, en la NBA se está hablando ya que a lo mejor la NBA, la competición termina en septiembre. Aquí no sabemos qué va a pasar. Y además, imagínate, si ahora mismo se suspende de forma definitiva la competición, o sea, el efecto expansivo de problemas puede ser gigantes. O sea, mira, ahí está, yo creo que podríamos hablar hasta de un problema de derecho a la competencia. Imagínate que ahora mismo se termina la competición, ¿de acuerdo? El que está primero gana la liga, pero es que imagínate, nos ponemos en la posición de los últimos de los que descienden. Tendríamos una situación de desventaja completamente. Es decir, puede ser que yo haya descendido y yo ya he jugado con los mejores de toda mi liga. Y a lo mejor los que no han descendido han jugado a lo mejor con equipos que no tienen tanto nivel. Es que imagínate, o sea, de verdad, la idiosincrasia es tan especial, la cantidad de hipótesis y de circunstancias que se pueden dar es tan grande que estamos todos un poco a expensas de ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si de manera definitiva se suspende, lógicamente tendríamos ya que pasar a la fase de terminación de esos contratos que terminan. Y si no, ver qué es lo que pasa y cómo nos adaptamos a esas obligaciones que nos está imponiendo el Estado de, vale, muy bien, le dejo a usted que haga un ERTE, pero 6 meses después tiene que seguir contratando a esta persona. Luego hay una serie de alternativas paralelas que se están barajando y que además, sobre todo es que las estamos viendo en Europa. Hay algún club en Alemania donde los propios jugadores, de manera voluntaria, están diciendo, señores, bajémonos el sueldo, estamos perdiendo nosotros, pero está perdiendo nuestra empresa, estamos perdiendo todos. Es decir, estamos en una circunstancia tan catastrófica que nadie gana. Estoy hablando del deporte, ¿de acuerdo? No sabemos quién saldrá ganando después o a quién le estará pudiendo beneficiar esta pandemia y esta locura y esta barbaridad que estamos viviendo. Pero lo que está claro es que en el fútbol, tanto la parte de la empresa como la parte del trabajador, las dos partes están perdiendo. Y ya te digo que hay sitios donde los jugadores están haciendo también un esfuerzo porque están entendiendo que se está perdiendo por todas las partes. No sé si he ido directa al grano. Claro, también me ha pasado una cosa, que hablar después Rosalía, de Rosalía, Alexandre... me aparecen 15 segundos restantes. Me imagino que no permite el tiempo, así que voy a llamarte enseguida de nuevo. ¿Cómo, perdón? Me parece que quedan 5 segundos. Oye, Sebas, les pedimos las disculpas necesarias a sí, la gente. Tiene un tiempo determinado de duración la transmisión en vivo, entonces ahora nos tocó el entretiempo con Rosalía, así que Rosalía, sigamos adelante, yo creo que la gente se está incorporando, ya teníamos 90 y algo personas y ahora vamos en 80, entonces ya tenemos un desfase de 10 personas que se van a ir integrando en la Paco, conversación. hola. También quiero saludar a Marifé desde Brasil, a todos los que vemos que se están uniendo. Muchísimas gracias. Por favor, hacer todo tipo de aportaciones o de comunicaciones que tengáis, ¿vale? Te decía, Sebas, bueno, ya veo que están casi todos los que estábamos ahí. Sí, sí, ya se integraron, así que gracias, muchas gracias. Te decía que bueno, que además me ha tocado hablar después de Alessandre, ¿no? Que es como si tuviera que cantar después de Frank Sinatra. Pero bueno, ahí está. Y encima ahora viene Ricardo, ¿no? Que desde aquí, por favor, tenemos que agradecerles porque y a Luis son unos expertos. Yo hablaba ayer con Luis. Creo que el primer libro que yo leí de Derecho Deportivo hace 16 años, que somos ya muy mayores, fue de Ricardo, también de Ariel Rec, que aprovecho a saludarle por si está por ahí. Es, que tiene mucha actividad en Instagram. Y bueno, para mí es un honor estar con ellos, estar contigo, Sebas, también.
La verdad es que nos gustaría hacer esto en otro contexto, ¿no? Como hacemos otras veces, que nos podemos reunir en otros lugares del mundo. Y, y bueno, lo hemos hecho en otras ocasiones. Hace poco oía yo en la tele una frase que me gustó muchísimo, que en aquella época éramos felices y no lo sabíamos. Y que verdad es, porque está siendo muy duro. Bueno, Sebas, no sé si nos da tiempo a alguna pregunta, porque básicamente yo pienso que bueno, más o menos hemos abordado todo el tema bueno, pues qué es lo que puede pasar con los contratos de los jugadores. Te quiero decir también, tenía aquí una lista apuntada, que ya hay muchos clubes de fútbol, alguno de baloncesto también, que se están acogiendo a los ERTES. También hay una parte muy importante, la AFE está también haciendo una labor muy importante, y quiero decir que también la Liga de Fútbol y la Federación de verdad están todos trabajando y muy unidos en esta lucha. Por ejemplo, en la Federación Española hay un tema que sí que se me ha olvidado. Va a dar 4 millones de euros para los contratos no profesionales. Y esta es una de las cosas que verdaderamente nos está preocupando a muchos. Como todos los que estamos trabajando en el fútbol sabemos, tenemos muchos clientes, muchos jugadores que no están en la élite, ¿no? Y son jugadores que, a pesar de que tienen una relación laboral, o deberían tenerla porque reciben dinero que supera la compensación de gastos, no están dados de alta por los clubes en la seguridad social, lógicamente también porque los clubes no disponen de tantos recursos cuando hay que pagar tantos impuestos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todos esos jugadores que no tienen una cobertura en la seguridad social? Porque se me ha olvidado decir una cosa. Si los clubes se acogen al ERTE, los jugadores van a estar cobrando un dinero, pero tenemos que tener en cuenta que no es un dinero que ni es indemnización, ni tiene otro tipo de concepto que no sea la prestación por desempleo, lo que comúnmente conocemos aquí en España como paro, ¿vale? Es decir, el tiempo que se esté cobrando ese dinero se va a estar cobrando como si fuera paro, con dos circunstancias además. Da igual si has estado cotizando a la seguridad social el tiempo suficiente, o además la otra circunstancia es que incluso cobrando ese paro no va a computar como que se ha estado cobrando esa prestación por desempleo, ¿vale? Pero aquí hay una parte bastante débil, que son los clubes que no son profesionales, los jugadores que no son profesionales, que todos sabemos que se están cobrando salarios, que, oye, son personas que viven con 1.000, 1.500 euros, que no se ha dado de alta en la seguridad social, no sabemos qué va a pasar. Lógicamente, en el lado del jugador siempre está demandar al club, ir a un juzgado laboral, que se reconozca la laboralidad y demás, ¿vale? Pero sobre todo yo creo que es tiempo de identificar cuál es el problema y, más que criticar, buscar soluciones, porque al final muchas veces lo más fácil para nosotros es criticar, pero sobre todo nuestra labor en este tipo de foros es dar soluciones. Rosalía, muchas gracias. Yo creo que está súper claro el tema. Nosotros en Chile, antes de esta pandemia, tuvimos justo un despertar social a partir del 18 de octubre, y te quiero mostrar algo que en las calles la gente usa, que dice, mira, Está del revés, Sebas, no lo veo, está del revés. dice, perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros, y son los clubes, que al final los clubes, la hinchada de los clubes también están diciendo, oye, en el fútbol tienen que haber cambios también. O sea, tenemos que cuestionarnos también lo que está pasando, el efecto, el impacto. Es hora también que a lo mejor el fútbol femenino tenga algo más que hablar, porque de lo que estamos hablando principalmente le afecta al fútbol masculino. Ahora, al fútbol femenino es otro el impacto No, por el nivel de economía. al femenino también. Además, muy recientemente en España se ha aprobado el convenio de fútbol femenino, que había mucha Bueno, gente pidiéndolo desde hace mucho tiempo, y ya por fin lo tenemos. En deporte femenino solamente había uno de baloncesto. Convenios colectivos en España, en deporte solamente hay 4, que son fútbol, baloncesto, balonmano y ciclismo. Entonces, bueno, pues lógicamente afecta a todo el mundo, y no hace falta tener un convenio colectivo para que toda esta situación te afecte. Es decir, cuando uno está viviendo del deporte y cobra más dinero de lo que le cuesta la práctica deportiva,
lógicamente es un profesional, es un deportista profesional. Sí, bueno, creo que como decía Luis al inicio, como tú bien también decías, es súper importante que entendamos que todas las preguntas que están surgiendo, solo tenemos que agradecerlas, escribirlas, pensarlas y responder. Y responder si no tenemos una respuesta también es una respuesta válida. O sea, no saber está permitido ahora, porque en realidad tenemos que entre todos construir soluciones. Y de eso se trata. Vamos a jugar en equipo, vamos a salir adelante de esta crisis. Rosalía, muchas gracias por tu tiempo. Creo que vamos a necesitar mucho más tiempo para seguir hablando de temas en particular. Creo que este punto de partida nos permitió también, nos permitió abrir los fuegos de las cantidades de preguntas que hay. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por la iniciativa. Vamos a ir ahora con el profe Ricardo, que ahí estamos milenializándolo para que se pueda adaptar a este contexto. Así que eso, muchas gracias a la gente que está. Viene Ricardo Freganavia y con él vamos a cerrar esta jornada. Y nada, desde ya la invitación está hecha. Luis, Rosalía, Alexandre ya hablaron acerca de esto. De verdad, informar a todo el mundo, que todo el mundo que quiera participar, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Ya estamos preparando este tipo de intervenciones también en inglés para que sea bastante global. Estamos organizando qué pasa en el resto de países de Europa. También vamos a hacer esto con los países de Oriente Medio, de Asia. Es decir, estamos trabajando porque, de verdad, en estas situaciones yo creo que el derecho comparado es fundamental. Yo siempre lo digo, ¿no? Hay que mirar qué están haciendo otros y, oye, lo que está bien hecho, copiarlo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por el espacio y nada, no puedo robarle ni un minuto más porque estoy deseando yo también escuchar a Ricardo. Fuerte abrazo, Sebas. Cuídate, Rosalía, gracias. Ya, vamos a llamar a Ricardo. Les quiero aprovechar de dar a todo el mundo las gracias por estar acá en esta jornada. La verdad es que ayer fue muy sorpresivo. Mientras tanto, ya estoy llamando al profe, no se preocupen. Fue súper sorpresivo para nosotros, para mí ayer, que me decía Luis, hay que hacer algo y bueno, aquí estamos. La próxima idea idealmente es una plataforma donde vamos a generar un espacio de conversación más amplio y no uno a uno, y que puedan haber más preguntas en otro formato. Este punto de partida siempre es bueno. En innovación hablamos de un MVP, el producto mínimo funcional, así que esto es nuestro MVP. A ver, vamos a llamar al profe. Vamos, profe, te voy a llamar ahora. Y le creamos les contamos con Luis Marcondes. Luis Marcondes creó una cuenta para que el profesor Ricardo Freganavia pudiera participar de esta actividad. Ahora, profe, te estoy llamando. A ver. Hola, Sebastián, ¿cómo Hola, va? hola, qué gusto saludarlo, qué gusto verlo de nuevo. Igualmente, Sebastián, igualmente. Un gusto grande de poder participar en este encuentro virtual. Saludar a los tres expositores anteriores, tanto Luis, Alexandre como Rosalía, y a vos que estás haciendo una labor de conducción fenomenal, y a todos los colegas, compañeros que están escuchando y compartiendo, que es interactivo. Mañana vendrá la vuelta, pero esto es un espacio de reflexión. De reflexión sobre todo porque la única certeza es que no hay ninguna certeza. Primer tema, no sabemos este fenómeno cuánto tiempo va a durar. Así que hay lugares que quizá de acá a un mes tengan sus circunstancias. Estamos hablando en todo Iberoamérica. Hay lugares como, desgraciadamente, como España o Italia, que nada, no parece previsible que de acá a un mes se resuelva. En otros quizás sí, así que no hay una respuesta aún. Pero sí, sin duda, este espacio para ir reflexionando a ver qué puede ir ocurriendo. La situación en Argentina. Como la mayoría de los países, estamos en una circunstancia de cuarentena, en realidad es aislamiento social obligatorio. Solo pueden transitar las personas que desarrollan servicios esenciales, nada más.
el resto de los trabajadores en casa. ¿Cómo impactó esto en el fútbol? Bueno, todavía no hay avances como estoy escuchando que en los otros países se va hablando algún tipo de respuesta, de negocio. Acá recién los clubes están empezando en teoría creo que en la próxima semana se van a reunir para debatir un poco más cómo están parados ante el tema de esta peste, pero y puntualmente el tema del contrato de trabajo de los jugadores. Antes hablaba Alexandre el tema bueno, con total precisión, la necesidad que en el aspecto de la licencia de clubes, el fair play financiero, todas las medidas que existen hoy reglamentariamente respecto a digamos, la buena financiación de los clubes, quede para el año que viene suspendida o modificada. En Argentina, la Superliga, que va a durar hasta mitad de año, pero que hoy en día es la que administra la primera división, ya tomó la decisión de suspender todo lo vinculado a las cuestiones financieras, las sanciones por este tipo de razones. Así que ya a partir de ahora eso no va a correr. Y respecto de normativa genérica no tenemos nada más. En relación a las competencias, aquí tampoco se sabe qué va a pasar. Obviamente, acá las decisiones, como en la mayoría de los lugares, día a día. Entonces, en principio la cuarentena se va a extender aquí hasta el 13 de abril. Es hasta fin de mes, pero seguirá hasta el 13. Y después no sabemos cómo seguirá. Entonces, a partir de eso tenemos obviamente un conflicto importante entre lo que dicen los contratos y cómo esto lo atravesamos con esta situación de fuerza mayor. Fuerza mayor en el sentido para las dos partes, para los clubes, porque se le resienten considerablemente sus ingresos, y para el trabajador, porque él no tiene la culpa de no prestar el servicio, sino que es una cuestión de salud pública y que no puede hacer otra cosa, así que no hay una responsabilidad tampoco del jugador. Entonces, ante ese conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Porque va a surgir, está surgiendo en todos los temas, en consumidores, en todos los temas. Bueno, acá estamos en presencia de una cuestión que está, digamos, atravesada por el orden público. Entonces ahí ya estamos en otro terreno, no parece aplicarse en forma así clara y rápida las normas del Código Civil y Comercial según el país. Entonces no es tan fácil. Acá en Argentina también, como hablaba muy bien Luis, está regulado en el Código Civil y Comercial la teoría de la imprevisión y la cuestión de la fuerza mayor y la exhibición de responsabilidad en los contratos en este tipo de circunstancias. Hay un antecedente también en Argentina que hubo con la época del 2001, con una grave crisis social. Argentina estaba en esa situación de un peso, un dólar, tuvo 10 años, no se puede sostener más económicamente esa paridad y rompe la cuestión del estallido social. Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque se consideró y se tomó como referencia esta teoría de la imprevisión y también la cuestión de la fuerza mayor en algún punto. Ahora, ¿cómo lo resolvió la normativa y después la jurisprudencia convalidó? Bueno, utilizaron el criterio de lo que denominaron el esfuerzo compartido. Dijeron, bien, cuando estaba la paridad era un peso, un dólar. Cuando estalla la crisis saltó a 3 pesos. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, los bancos tienen que devolver los depósitos a 2 pesos. La diferencia de 2 la reparten, pierde uno el banco, pierde uno digamos, el ahorrista. Entonces, hicieron un esfuerzo compartido, pero fue una cuestión por ley. Pero aquí era una cuestión comercial. Así que con pinzas para llevarlo al tema de los jugadores. Recién Alexandre también hablaba muy bien, y también todos hablaban del tema de, claro, hay que extender el contrato de trabajo, porque en Argentina son hasta el 30 de junio en general, aunque en algunos contratos ponen 30 de junio o la celebración del último partido de la temporada. En ese caso los contratos, digamos, si hay un nuevo calendario que supere el 30 de junio, van a tener que respetar la duración del contrato y su validez hasta que termine. Pero aquí me parece más útil, antes que haya tanto disparidad de criterios, no estaría mal que tomen algunas ideas que parece ser que algunos países en Europa estarían pensando de tomar, de decir, bueno,
Si esto se extiende un poco más, viendo cada uno sus circunstancias, darlo por terminado el campeonato. Cosa de, porque está en la patronal, en el fondo, los clubes, el decidir también, y la liga obviamente, el dar por terminado el torneo por razones de fuerza mayor. Por eso digo, ¿quién tiene que pagar las consecuencias de la fuerza mayor? Cuando sabemos que los clubes pueden tomar también esta medida. Así que bueno, habrá que analizar también eso. Entonces, yo lo que veo es que ante posibles conflictos, esta cuestión que va a enfrentar seguramente los intereses del jugador y los intereses del club. Lo podemos resolver de tres formas, claramente. Uno, con una regulación. Parece que la FIFA, por lo que ya sabemos, está estudiando al respecto. Esto de modificar el reglamento de estatuto de transferencia de jugadores para esta cuestión específica y transitoria del coronavirus. Bueno, veremos a ver qué regula, veremos eso si después tiene alguna incidencia, se puede aplicar o no en el ámbito nacional, porque si eso después va a un conflicto, a un juez laboral, obviamente un juez laboral dirá, bueno, no está el orden público nacional por encima de cualquier reglamentación federativa. Entonces habrá que ver primero cómo se regula. Pero bueno, es una excelente iniciativa que la FIFA, rápida de reflejos, ya esté trabajando sobre eso. Y ojalá que se pueda llegar a un consenso importante. Imagino que estarán hablando con la FISPRO estas cuestiones, ¿no? El Sindicato de Futbolistas Internacionales. A nivel normativo nacional, en Argentina no hay nada específico por ahora. No se dijo que los trabajadores van a cobrar menos, no hay previsto esta regulación como el ERTE, que muy bien explicaba Rosalía, como en España. Sí hay posibilidad de suspensión del contrato, pero por la ley de contrato de trabajo. Pero estos expedientes de regulación, en principio, no hay en Argentina. Porque el Ministerio de Trabajo expresamente dice que ellos no son competentes para determinar si hay fuerza mayor o no. Lo tiene que decidir un juez. Así que bueno, en Argentina será de esta manera. O sea, hoy estamos acéfalos de una normativa que regule este caos de eventuales conflictos. Segundo escenario, la negociación. Como ya lo explicaron, que parece ser la más interesante quizá, ¿no? Y la negociación, como siempre, ya sabemos, hay tres posibilidades. La negociación personal, club con el jugador, negocia individualmente. La negociación de todo el plantel dentro de un mismo club, o la negociación colectiva cuando haya sindicatos, convenios colectivos. Así que bueno, ahí cada lugar se resolverá de distintas formas, pero bueno, parece la vía más interesante. Ahora, el tema algunos conceptos en el medio de una negociación de este tipo. Pareciera interesante que por ejemplo, en algunas propuestas parece quitar el 50% del salario, el 20%. Me parece que eso es poco serio, porque creo yo, el 90% de los jugadores y jugadoras viven más o menos con lo justo, un poquito mejor, no están para andar, se les vaya quitando el 50% de su salario en estas épocas de gravísima crisis sanitaria. Podrán hacer escalados, quizá los que ganen más, en la negociación estoy hablando, ¿no? Poder tener distintas, digamos, justamente, segmentos de poder resignar parte del salario o no. También los clubes pueden ventilar en una negociación la cuestión real de algunos, de que si no resuelven esto, pueden, justificándolo, no el típico para sacar una ventaja, quiero no pagar o pagar el 50%, justificándolo, diciendo, mira, no tengo ingresos. Si yo tengo que pagar todos los salarios a todos los empleados, porque en Argentina a veces es distinto que otros países, Argentina en general los clubes tienen muchas disciplinas deportivas, tienen muchos empleados, no solo futbolistas. Entonces, no pueden subsistir. Entonces, poder plantear la cuestión que si no van a tener que ir a un concurso preventivo y después va a ser más difícil cobrar en medio de un procedimiento concursal, ¿no? Bueno, y acá, justamente como hablaba Rosalía, la cuestión de la especificidad del deporte, puntualmente en el fútbol, digamos, no permite con racionalidad tomar medidas que en algunos casos de los trabajadores ordinarios en Argentina se está tomando. Directamente lo están despidiendo a mucha gente. Pagarán la indemnización y otra cosa. Claro, acá no lo puede hacer el fútbol, en principio, habrá que ver cada caso, porque dependiendo de cada país, la indemnización de un despido es muy alta. Por ejemplo, en Argentina es pagar todo el contrato. No es así en otros lugares, pero FIFA también es todo menos lo que cobra el nuevo contrato.
tiene su costo y además pierden parte de su patrimonio. O sea, no pueden tomar una medida que quizás con el resto de los trabajadores del club a veces la pueden tomar. El tercer escenario es el conflicto judicial, ¿no es cierto? ¿Qué resultado podríamos tener si el club decide reducir unilateralmente el salario u otras medidas que lesionen algunos de los derechos del trabajador? Hola. Espérate, profe, espérate. Profe, dame un Está en segundo una que caja parece que blindada. hay una... ¿Aló? Hola, hola, yo te escucho. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ya, es que en algún momento la imagen se te... Desapareció. Sí, ya, pero A mí me dale. desapareció tu imagen. ¿Estamos bien ahora? Estamos vivos, sigamos. Bien. Entonces, ante esta cuestión de orden público y, digamos, en un contexto de fuerza mayor, por la imposible prestación de las obligaciones de cada una de las partes, o se dificulta, sobre todo para el club, ¿cómo respondemos? ¿No? Como decía Luis, estamos en un escenario nuevo, el derecho no tiene previsto esto, tiene el tema de fuerza mayor, imprevisión, eso parece alcanzar a las cuestiones civiles y comerciales. Ahora, en la laboral, bajo el manto del orden público, no lo sé si están así, pareciera que no. Entonces, y alguna decisión se tiene que tomar. A ver, otra vez, volviendo un poco a los antecedentes. En Argentina, otra vez vuelvo, una sentencia de la Corte Suprema trató un tema laboral y le dio una respuesta pretoriana. Puntualmente, ¿qué es? Nuestra ley de contrato de trabajo dice que por cada año de trabajo, en la indemnización por antigüedad, ¿no? Cada año trabajado corresponde un mes de indemnización. Pero pone un tope. Dice hasta 3 salarios mínimos, el tope. Claro, esto a los trabajadores que ganan mucho dinero, ese tope le quedaba muy corto. A veces quedaba ese tope de 3 salarios básicos, será el 20% de su salario. Entonces, claro, de indemnización cobraban un 20% y no lo que dice la ley, principio general, de un salario completo. Entonces, ¿qué hizo la Corte ante hace un planteo que se hizo? Dijo, bueno, vamos a repartir otra vez los esfuerzos. Entonces puso, digamos, como un criterio de equidad, como antes hablaba perfectamente Alexandre, tomar el concepto de la equidad, que es un principio general del derecho y por tanto una regla de interpretación. Dijo que, bueno, no va a cobrar la indemnización completa, pero sí como mínimo las 2/3 partes. O sea, ante una situación, digamos, de este tipo, lo resolvió la Corte. Bueno, aquí no sabemos si los tribunales van a tomar una medida de este tipo. Esto lo vamos a saber posiblemente cuando termine esta porquería de pandemia, lo sabremos cuando haya los juicios, porque muchos trabajadores van a ir cuando lo hayan despedido, y ahí se sabrá lo que dice la jurisprudencia. Hoy es un escenario posible, pero bueno, habrá que ver. Y hay un pequeño matiz, que digamos, para ver que puede haber como un hueco, sobre todo para los salarios más altos de los futbolistas. Vieron que muchas veces el salario se compone por distintos rubros, ¿no? En Argentina se usa mucho la prima de contratación, premio por trayectoria, pero lo que se usa bastante en los distintos países de Iberoamérica, en algunos casos, es el tema de la explotación o sea, la cesión del uso de la imagen. La explotación de la imagen, la cesión, se paga una cantidad. Bueno, siempre está el debate. ¿Es remuneratorio, no es remuneratorio? En principio es remuneratorio, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cada país lo que dice, qué dice su jurisprudencia, porque en los lugares donde se pueda entender que es de naturaleza civil, esa parte de lo que percibe el futbolista, si es civil, ahí sí ya tenemos un margen más amplio para meternos en esas herramientas que da el Código Civil y Comercial para las cuestiones comerciales y civiles, justamente. La teoría de la imprevisión, en Argentina esta construcción jurisprudencial del esfuerzo compartido, ahí daría un margen para esa porción del ingreso del deportista. Así que bueno,
nada, estos son solo algunas ideas de cosas que no sabemos cómo se van a desarrollar, eh, porque, y pienso que siempre el tema de esto de la negociación, antes, como decía Alexandre, bueno, y si las ligas dicen que hay que posponer más allá del 30 de junio, más allá de los contratos, a eso va a traer un importante conflicto, porque reglamentariamente podrán decir lo que quieran, pero el contrato de trabajo tiene una fecha de vencimiento. Entonces me parece que lo más lógico no empezar a hipotecar el año que viene, siempre y cuando tengamos, Dios quiera, que esto se resuelva pronto, ¿no? Que, digamos, lo que falta del torneo se juega hasta donde se puede, que se dé por terminado, pero no pasarlo más allá del plazo inicial. Y pequeña cosita, hasta eso de que den por terminado el torneo, por ejemplo, ahora, va a incidir en la remuneración y en el contrato de los jugadores, porque, por ejemplo, algunos contratos habla de premios por salir campeón, eso también va a jugar. Así que bueno, nada, estas son algunas de las ideas y bueno, las seguiremos con el intercambio de preguntas y demás. Vamos a seguir, profe. Mira, Romina Fernández, una abogada chilena también, que también yo admiro mucho, tengo el placer de conocerla, hablaba y efectivamente agradeciendo acerca de las recomendaciones que se han dado y de tener también mucha cautela a la hora de intentar aplicar soluciones descontextualizadas. O sea, que cada país tiene una realidad, cada equipo tiene una realidad, entonces también uno no puede encontrar soluciones generales a problemas concretos porque en este caso tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto, a un nuevo escenario mundial, a un nuevo orden económico probablemente. Así que, profe, muchísimas gracias. Como dice la doctora con toda razón, porque cada caso es cada caso. Porque tú imagínate que por la razón que fuera en una determinada liga, los derechos audiovisuales se sigan pagando. Los patrocinios sigan. Entonces, ¿cuál es el...? Porque por la venta de entradas, la verdad que eso no justifica una caída de los ingresos del club. Digo, como una herramienta más en la contextualización que muy bien remarcabas. Absolutamente, creo que son muchas variables que complejizan la situación. Las situaciones complejas también tienen soluciones creativas. Creo que es una muy buena oportunidad para echar a la imaginación correr, echar el conocimiento correr, intercambiarlo, compartirlo. Y como decía Rosalía, oye, a lo mejor en un lugar hay una solución que se puede adaptar a un contexto en particular que puede funcionar. Y que a lo mejor nosotros no la estamos pensando porque no la estamos viendo desde ahí. Y qué bueno que existan en otros lugares más soluciones. Así que, profesor, muchas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlo pronto en otra conversación, porque esto, de verdad que era, al principio les contamos a todos que esta actividad iba a durar 7 minutos por invitado, pero la calidad y la clase de los invitados era imposible pincharles la pelota. La verdad es que para mí se me hacía muy difícil. Yo agradezco mucho porque también para mí es un baño de aprendizaje escucharlos y tener la oportunidad de compartir pantalla con ustedes es un privilegio. Así que muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias. Hay muchas preguntas que nos están haciendo. Vamos a anotar las preguntas. Todo esto va a quedar guardado cuando termine esta actividad. Vamos a guardarla en las historias, entonces también vamos a verlas de nuevo y mientras vamos viendo, vamos a ir anotando las preguntas que hicieron nuestros invitados, las personas que estuvieron, que participaron de esta actividad. Así que en nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, les quiero dar las gracias, agradecerle a los invitados, a Luis Marcondes, a Rosalía Ortega, a Alexandre Mestre y a Ricardo Freganavia por estar, por acompañarnos y esperamos que este sea el inicio de jornadas de intercambio de conocimiento para el mundo del derecho y el deporte. Que estén muy bien, buenas tardes.